ella. También vamos a orar por Gladys Torres, la hermana de Isabelita, y por todos los enfermos, mencionándolos a ellos. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. No queremos iniciar este sermón sin orarte por cada persona que esté enferma en esta iglesia y en necesidad. Te queremos pedir, Señor, por Goyito, te queremos pedir por Cándida, te queremos pedir por cada persona que esté enfrentando algún problema de salud físico, emocional o espiritual, por Gladys, la cuñada de nuestro pastor Meléndez, y por la madre de la amiga de Desiree. No sabemos el nombre, pero tú sabes el nombre. Y tú sabes que esta joven se acercó hasta el chat de la iglesia y pidió oración por la madre de su mejor amiga. Así que te rogamos, Señor, que tu bendición pueda llegar hasta ella. También hacia aquellos hermanos y visitas que hoy no están por los motivos de enfermedad física, espiritual que tú conoces, Señor. Y aquellos que hemos de visitar, como la señora que perdió su esposo, llega, Señor, a ellos. Y bendice la obra misionera que se ha de hacer. Y en estos pocos minutos que nos quedan, que sea dado tu mensaje y tus palabras, y no las nuestras, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar con el tema tal como lo prometió. Y la lectura bíblica que leímos de Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo dará señal, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel. El nombre Manuel es un nombre teofónico, es un nombre que alude a una cualidad divina y significa Dios con nosotros. Así que lo que el profeta Isaías le está diciendo al rey Acaz es que este niño que va a nacer, vamos a ver ahora los antecedentes en la próxima, es que este niño que va a nacer es ¿quién? Es Dios. ¿En qué contexto se da esa profecía? Acaz era rey de Israel. Estaba asediado por dos grandes enemigos. Por un lado tenía a Israel, el reino del norte, y Acaz era rey de Judá. Aclaramos, recuerden que Israel, ¿qué pasó? Se dividió, el reino del norte y el reino del sur. Aparte de su apostasía espiritual, el hecho de haberse dividido fue parte de la ruina del pueblo judío. Y Acaz estaba muy preocupado, buscando alianzas con quienes no tenía que buscarlo, con los mundanos, con los egipcios, para tratar de liberarse de la amenaza del reino del norte y de la amenaza siria. Y Dios le está diciendo a él: no confíes en las alianzas mundanas, confía en quién, en mí. Pero Acaz, cuando Isaías mismo le dijo: pídele señal a Dios, la respuesta de Acaz fue: no, yo no demandaré señal a Dios, yo no le voy a pedir señal a Dios. E Isaías le dijo: como tú no pediste señal, el Señor te la va a dar. Número uno, le garantizó que el cetro, el reino de Judá, el reino de David, iba a permanecer incólume por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Así que Dios le da esta señal que encontramos en Isaías 7:14. Al momento indicado, la Virgen concebirá y dará ¿qué? A luz un hijo. Así que este hijo que se le dice a Acaz que va a nacer, no podía ser el hijo de una de las esposas de Acaz, porque las mujeres de Acaz no eran vírgenes. No podía ser el hijo del profeta Isaías o alguno de los hijos del profeta Isaías, que también tenían nombres que llevaban en sí mismo un mensaje para el pueblo de Israel. Tenía que ser nacido de una virgen y tenía que ser descendiente ¿de quién? De la tribu de Judá, y específicamente de la parentela, de la descendencia del rey David, que proviene de la tribu de Judá. Y esa profecía se cumplió clara y perfectamente a través de Cristo Jesús. Pero también se han cumplido otras profecías mesiánicas. Aquí no las traje todas para esta mañana, traje algunas para que nosotros podamos ver cómo la historia del Nuevo Testamento corrobora el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús
lo cual nos garantiza que cuando nosotros adoramos, servimos y seguimos a Cristo Jesús, estamos siguiendo y sirviendo al Dios verdadero, al Emmanuel, que es que Dios con nosotros. Vamos a verlas ahora en estas próximas vistas. Nacido de la tribu de Judá. Génesis 49:10 nos dice: el cetro no se apartará de Judá, ¿ni qué? Ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. A quien toda nación, toda raza, toda tribu, toda lengua y todo pueblo debe obediencia, a Jehová de los ejércitos. No es a nosotros como seres humanos. Nosotros no tenemos el control ni el dominio de la verdad absoluta. Ese control y ese dominio y ese poder le pertenecen solamente a Dios, quien es omnisciente, o sea que todo lo sabe, y quien es omnipotente, que todo lo puede. Lucas 3:3, hablando de la genealogía de Jesús, dice: Nazón, hijo de Aminadab, Aminadab, hijo de Admin, Admin, hijo de Arni, Arni, hijo de Esrom, Esrom, hijo de Fares, Fares, hijo de ¿quién? De Judá. Y por ahí seguimos hasta llegar a ¿quién? A José, el padre terrenal de Jesús. Vamos a la siguiente. Ahí vemos a David. David, aún de viejo, no perdió la costumbre de ser el dulce cantor de Israel. En David se combinaba la fortaleza, la sagacidad y la valentía del guerrero con el dulce cantor y la armonía de la música celestial que salía de su arpa. De hecho, sin ser levita, pero a través de los levitas, él hizo una gran reforma en el servicio de adoración en el templo. ¿Cuál fue? La introducción de la música de una manera organizada, preparando gente de la tribu de Leví para que fueran los instrumentistas los que se encargaran de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y aunque cometió errores, como los podemos cometer todos, de sus grandes caídas tuvo los grandes levantamientos. Tan es así que Dios decidió prometerle y lo cumplió, que de su descendencia, según la carne, nacería el Mesías, aunque no obviamente por obra humana. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15. En el contexto en que se da la profecía y sabemos que se aplica a Jesús, es porque no dice que practicará la justicia y el derecho exclusivamente para el pueblo de Israel, sino que es para practicar la justicia y el derecho sobre toda la tierra. Y la justicia y el derecho en el concepto divino difiere muchas veces de la justicia y el derecho en el concepto humano, porque viene siempre atada y ligada a la misericordia. Viene siempre atada y ligada al amor y al cumplimiento de la verdad absoluta, que como Dios nadie puede discernir, porque Él puede ver lo que hay aún en nuestros corazones. En Mateo 1:1 leemos: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre ¿quién? David. Y ahí vemos algo bien importante. David estaba a siglos de anticipación de Jesús, pero cuando hay un rey, todos los descendientes se consideran que los hijos de ese rey, y los hijos lo consideran su padre. Es por eso que Belsasar es considerado que hijo de Nabucodonosor, cuando realmente era nieto. Próxima. El nacimiento en Belén. Y tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá. Otras versiones de la Biblia dicen entre las tribus de Judá.
De ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, dice esta versión de la Biblia, a un tiempo inmemorial. Por ahí escuchamos decir que Dios nació en Navidad. ¿Cuándo Dios nació? No lo sabemos. Sabemos el año porque lo podemos calcular a partir de la fecha de su muerte, y que tiene que haber sido por lo mínimo 9 meses antes para que tuviera los 33 años cumplidos al momento de haber muerto. Pero el día exacto no lo sabemos. El Señor dispuso que esa fecha permaneciera oculta. Pero lo que sí tenemos que tener claro y fijo en nuestra mente es que ese día lo que se produjo realmente fue la encarnación, porque Dios ya existía desde la eternidad, porque Jesús no dejó de ser Dios para asumir la forma humana y borró todo. Él siguió siendo ¿quién? Dios. Solo que entró, como todos los seres humanos, en un pequeño cigoto que se convirtió en un embrión, en un feto, y nació para pasar a ser un bebé, un niño, un joven y un joven adulto que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero no podemos decir que nació Dios, porque Dios ya había existido desde los tiempos inmemoriales que no podemos tener memoria, que no podemos recordar, porque sin Dios no habría tiempo. Dios precede el tiempo. Luego nos dice Mateo 2:1, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos, otras versiones de la Biblia nos dice, unos sabios de Oriente, se presentaron en Jerusalén. En Isaías 7:14, que es nuestra lectura bíblica, dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Mateo 1:18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran intimidad, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y por cuestión de tiempo no puedo compartir la canción de José completa, pero hay una canción que se dedica cuando José pensaba, ¿y ahora qué hago? El ángel se le reveló y le dijo, no, lo que está en su vientre, engendrado del Espíritu Santo, es. Y José se sentía muchas veces incapaz de cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Pero ¿saben cómo la pudo cumplir? Como nosotros podemos cumplir cualquier tarea y enfrentar cualquier reto y cualquier perplejidad, bajo la conducción y dirección del Espíritu Santo. Por eso él decía, y en tus planes dime, oh Dios, cuál es mi lugar. Y lo cumplió. Próxima. Y luego pasó algo bien terrible, pero que estaba predicho en la santa palabra de Dios. La matanza de los inocentes. La matanza de los niños ante la ambición del rey Herodes. La historia dice que no fue tal vez tan extensa como mucha gente pensó, pero sí Herodes mandó a matar todos los niños en la región inmediata a donde se entendía que Jesús había nacido. Es lo que vamos a ver. Y miren la profecía. Jeremías 31:15. Un libro lleno de muchas promesas para el pueblo de Dios, pero también de muchas advertencias que por no hacerle caso tuvieron que enfrentar las consecuencias, como nos pasa a nosotros cuando no seguimos las advertencias que Dios nos da. Así habla el Señor. Escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Y Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén
y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los malos. Pero como los planes de Dios no pueden ser deshechos y burlados, ya Jesús estaba seguro en Egipto y su familia tenía sustento, porque esos presentes que le llevaron los sabios de Oriente fueron utilizados para costear su estadía en Egipto. Y en el momento señalado se cumplió la otra promesa: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Saben que hay matemáticos que se han puesto a calcular la probabilidad matemática de que todos estos acontecimientos predichos cientos de años antes, y en el caso de Génesis 3:15, miles de años antes, se cumplieran? Y el resultado es un 1 con un montón de ceros que no lo voy a mencionar, sobre 40 y pico de ceros. Un número que nosotros, una cifra que nosotros simplemente no le encontramos ni el nombre. Significa que matemáticamente hablando, desde la óptica humana, era imposible que todas estas profecías, por casualidad, de manera aleatoria, se cumplieran. ¿Y cómo se cumplieron entonces? Porque no son casualidad, porque no son aleatorias, porque son parte del plan de Dios para nuestra vida. Porque es el plan de salvación que nos dice en Pedro que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Próxima. La huida a Egipto, que ya la mencioné, la vamos a ver ahora. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14 nos confirma: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto, de donde Jesús fue llamado. Predicó a las orillas del mar de Galilea. Jesús nació en Belén, estuvo su adolescencia en Nazaret, también fue llamado Nazareno, pero gran parte de su ministerio y de sus enseñanzas de amor y bondad las dio a las orillas del mar de Galilea. Isaías 8:23 ya lo había anunciado. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. En el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Luego nos dice en el verso 1 del capítulo 9: el pueblo que andaba en las tinieblas ha visto que una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Y esa oscuridad que abarcaba a Israel no era solamente por la esclavitud que habían sufrido de los babilonios, bajo los medos y los persas, bajo el imperio greco-romano, medo-persa, bajo el imperio griego y luego bajo los romanos. Esa oscuridad había comenzado antes, cuando se habían olvidado de hacerle justicia a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, cuando se habían ido detrás de los baales, cuando habían adoptado las prácticas mercantiles de los paganos y las prácticas laborales de los asirios, de los fenicios y de todos los pueblos que estaban alrededor, que no honraban las prácticas que Dios le había enviado a su pueblo a realizar, de justicia, de amor, de respeto, de ayuda al desvalido y de plena justicia y honestidad en todos los tratos comerciales. Esa fue la causal de la ruina. Esa fue la causal de la debacle, que dejaron al Dios verdadero y sus estatutos por tratar de engrandecerse y ser como las demás naciones. Si usted quiere ser grande y perdurable, usted no puede adoptar los métodos del mundo. Usted tiene que adoptar los métodos divinos. Usted no puede vivir su vida a la manera
a su manera, sino como el Espíritu de Dios quiere que usted la viva. Y usted, aunque le caigan encima palos, tiene que proclamar la verdad y la justicia, como lo hizo Cristo Jesús hasta que lo crucificaron. Y en eso no hay marcha atrás. Y es lo que Jesús nos enseña, es lo que su encarnación nos enseña. Él dejó más de lo que cualquiera de nosotros es llamado a dejar. Él abandonó las cortes del cielo. Él se arriesgó a asumir, entrar en el cuerpo de una criatura siendo el creador. Y al final humillarse hasta la muerte, muerte de cruz. Y si hoy celebramos la Natividad y nos gozamos y nos alegramos en la época navideña, es por lo que Él nos enseñó mientras vivió y por la justicia que Él nos garantizó con su muerte y su resurrección. Luego nos dice Mateo 4:12-16, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Capernaum, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Próxima. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio, a través de esa otra profecía cumplida de que es el Cordero de Dios, ya la perspectiva del ser humano se trasladaba de lo temporal, de lo que puedo ganar, de lo que puedo acumular, de lo que puedo hacer mientras estoy aquí en esta vida, ¿hacia qué? Hacia lo eterno. Dios nos enseña a trascender. Si creemos y confiamos en Dios, debemos entender que las pruebas, los sufrimientos, las necesidades, las enfermedades que tenemos aquí son ¿qué? Circunstancias transitorias. Y que por encima de lo que nos está afectando, atormentando y doliendo, está la invitación de Dios a ser sus hijos. Y que, como dijo Job, después de deshecha está nuestra piel, podamos ver con nuestros ojos a Dios cuando se toque la final trompeta. Miren lo que nos dice entonces en Génesis 22, 7-8, Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Y sabemos que la historia termina que Dios le dijo a Abraham que no le hiciera daño a Isaac. Un ángel detuvo su mano y apareció un cordero que se utilizó. Pero también miren lo que Juan 1:29 nos dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que entra al lugar santísimo del santuario celestial e intercede por nosotros, no con la sangre de machos cabríos ni de otros corderos, sino con su preciosa sangre derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que daría vista a los ciegos. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 33:5. Mateo 11:4-5 nos dice: y respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia ¿qué? El Evangelio. Todo eso hizo Jesús para mostrarnos su amor, su misericordia y también su poder. Su poder incomparable. Rechazado por su pueblo, Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de su rostro, lo menospreciamos y no que
no lo estimaron. Aún con todos los milagros que había hecho, que pasó, no lo estimaron. Lo crucificaron, lo humillaron, lo escupieron. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nosotros no vamos a la iglesia, no venimos a la iglesia por el gusto, cuando nosotros ofendemos a nuestro prójimo, cuando nosotros no ayudamos al necesitado, cuando nosotros no vamos a visitar al enfermo y a orar por él, nosotros también estamos desechando y rechazando a Jesús. Porque estamos rechazando directamente sus instrucciones para tener una mejor calidad de vida y para reflejar a otros y demostrarles a otros que lo hemos aceptado como su Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cumplimiento: a los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Juan 1:11, y hay otros versículos de la Biblia que lo prueban. Próximo: Dios lo elevaría a su diestra. Salmo 110:1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Todos esos enemigos gratuitos que tuvo el rey David terminaron siendo puestos como estrado de sus pies. La muerte de Saúl fue terrible por perseguir y dañar al ungido. Cualquiera que le haga daño a uno de sus hijos le esperan cosas terribles. Y Dios se encarga de eso. Mía es la venganza, dijo Jehová, y a través de los enemigos de Israel se encargó de Saúl. Pero miren lo que pasa con Jesús, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de ¿quién? De Dios. Y los que crucificaron a Jesús le van a ver venir. Los filisteos fueron usados para sacar del medio a Saúl y su pecaminosidad. Ahora aquellos que crucificaron a Jesús, muchos no vieron la muerte en el acto, pero cuando Jesús vuelva, aquellos que no se arrepintieron, ¿qué va a pasar? Le van a ver venir para luego morir, mientras los muertos en Cristo serán llevados al cielo, o seremos llevados. Yo no sé cuál de los grupos voy a estar. Así que bien, y en resumen, los parabienes que tradicionalmente deseamos en esta época tienen su génesis, o sea, tienen su origen y única oportunidad de ser realidad y no utopía en lo que Jesús hizo y hace por nosotros. En otras palabras, cuando usted envía una postal, un mensaje, una llamada, y usted envía un mensaje por WhatsApp, por Facebook, etc., y usted le desea paz, amor, dicha, prosperidad y esperanza a una persona, esos bellos y nobles deseos, esas benevolencias, solamente encuentran su sentido y razón de ser en virtud de lo que Dios hizo por nosotros, en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Y si usted quiere, de verdad ama a esa persona a la que le desea todos esos parabienes, tiene que ser un canal a través del cual fluya el amor de Cristo Jesús. Tiene que usted convertir su corazón en un pesebre donde Jesús nazca, crezca, haga morir el pecado que hay en cada uno de nosotros y se levante hacia salvación y vida eterna. No haciendo las cosas para ser vistos de los hombres o para obtener la salvación, porque la salvación es por la fe y por la gracia de Cristo Jesús, sino como evidencia de que hemos aceptado esa salvación de Cristo Jesús. Como evidencia de que nuestra celebración de época de Natividad es precisamente porque Cristo nació. Y aunque a algunos no les guste que uno lo mencione en esta época, hay que hacerlo, porque la Natividad
sin su ministerio y sin el Calvario, no hubiese podido completar el plan de salvación. El plan de salvación es antes de la fundación del mundo, natividad, vida, muerte, resurrección y su perfección cuando lo podremos gozar en plena alegría, en pleno gozo, ya sin más pruebas, dificultades y temores, cuando muy pronto regrese a buscarnos en las nubes de los cielos. Preparémonos desde ahora. ¿Qué mejor celebración del nacimiento de Jesús? ¿Qué mejor regalo para Él y para nosotros que dar plenamente nuestro corazón a Él? Y entonces todos esos parabienes van a dejar de ser unos deseos o unas aspiraciones o unos formalismos de época para ser una realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a escuchar ahora el himno proyectado, y los que preparan el himno, les recordamos que